Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Ignacio. Vamos a hablar, vamos a pensar, vamos a reflexionar sobre Cowboy de Medianoche, la videocrítica a la carta que pediste, que te agradezco como siempre la paciencia que tenéis todos. Ya sabéis que esto lleva su proceso y que yo las cosas o las hago bien o no las hago. Es así de fácil. Y no todo es cuestión, amigos, de prisas y de carreras y de dineros y de cosas, sino de disfrutar con lo que uno hace. Yo quiero que vosotros disfrutéis tanto con la crítica como yo haciéndola y viendo la película, porque me parece que la única manera de que esto funcione como contacto, como conexión, como vínculo es esa. Antes voy a hacer los avisos, Ignacio, ya sabes, esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine y Acción Televisión, un mensual que podéis encontrar en el kiosco y que podéis pedir también a esta dirección que os van a poner aquí abajo, y que pues trae un montón de páginas de actualidad, entrevistas, reportajes, estrenos, críticas, opiniones, etcétera, pero además trae una importante carga de coleccionismo. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestras fichas, a veces cubrimos las críticas tanto como en este caso era un especial dedicado a sirenas en el cine, y lo cubrimos a base de fichas. Seguimos la actualidad a base de fichas, las críticas a base de fichas, pero también tenemos coleccionables y demás, como veis aquí. Y tenemos 8 pósters, que es algo que hay que destacar. Y aparte de eso, esto, como digo, es un vídeo de la revista Acción, podéis darle a like, podéis suscribiros al canal si os gusta. Y esto es un vídeo con spoilers. Vamos a hablar de Cowboy de Medianoche, pero inevitablemente vamos a hablar con spoilers. Así que, Ignacio, tú lo has visto, no tienes ningún problema, pero al que no lo haya visto, a la que no lo haya visto, pues le recomiendo que esta crítica deje de verla en este momento, porque vamos a hacer spoilers y buena gana de reventarse una de las mejores películas de la historia del cine, como es Cowboy de Medianoche. Y como siempre tengo aquí mis notas. Como las gafas son para el lejos, me las voy a tener que quitar, porque si no se me empantana toda la cabeza. Y vamos a seguir un poco lo que es Cowboy de Medianoche según las notas que yo he ido tomando y demás. Es una película de 1969, ya sabes que estuvo, supongo que lo sabes, que estuvo nominada a varios Oscar y que dentro de esas nominaciones de Oscar pues consiguió 2 estatuillas, según estoy viendo aquí. Mejor película y mejor director, John Schlesinger, para mí 3 estatuillas, porque también ganó el mejor guión adaptado para Waldo Salt. Como digo, 3 estatuillas. Estaban nominados también los 2 protagonistas, Dustin Hoffman y Jon Voight. Fue la película que lanzó a Jon Voight, está claro, y a partir de ahí pues el hombre fue construyendo su carrera y demás. Y como digo, una película de 1969 que tiene una serie de claves que yo quiero repasar contigo, Ignacio, y que giran en torno a los siguientes temas. Primero, a ver, una impresión personal que quiero matizar. Creo que es una de las películas más deprimentes que he visto. Pero eso no es malo. No es malo. Porque también creo que, siendo una de las películas más deprimentes que he visto, el cine a veces tiene que ser deprimente. Y esta es una de las películas que nos abre la puerta precisamente a ese concepto de un cine que, siendo evasión, siendo parte de nuestro ocio audiovisual, no tiene por qué ser siempre festivo, optimista, triunfalista, etc. Sino que en un momento determinado, para ponernos a reflexionar, nos va a poner a reflexionar de otra manera. Y de esa otra manera de ponernos a reflexionar es muy sencilla. Son películas que tratan, digamos, la parte menos festiva de la realidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, mi impresión personal es esa y creo que es saludablemente deprimente. Esta película me ha hecho el mismo efecto ahora que cuando la vi siendo bastante más joven. Yo calculo que estaría entre los 15 y 16 años más o menos cuando la vi, más bien 16 hacia 17. Y me ha hecho la misma impresión. Es decir, es una película que te deja fundido y te deja pensando.
lo cual está muy bien. Pero tiene un detalle muy bueno, es que este tipo de películas, y yo sostengo que esta película es un claro prólogo, preludio de 1969 a lo que va a hacer el cine en los años 70, esta película está abriendo esa puerta para mí por lo menos me abrió esa puerta, a otra forma de entender el cine como una manera de reflejar la realidad con tonos más grises, incluso más oscuros, y que no por ello deja de ser una obra maestra, y que no por ello deja de ser una película que te apetece volver a ver, y que no por ello deja de ser una de las mejores películas de la historia del cine. Yo creo que esta película es una película sobre la decadencia. Y creo que esta película está repleta de metáforas, analogías y tal desde su principio. Si te fijas, Ignacio, cuando empieza la película, la primera imagen de la película es una imagen de un parque un tanto cutre, a pleno sol, sin un puñetero árbol, en una zona bastante árida. O sea, no es un parque infantil agradable que uno diga, hombre, pues me gustaría llevar a mis hijos ahí a que se columpien. No, es un parque que los niños están tostando ahí, y está justo debajo de una pantalla de cine. Una pantalla de cine es a la luz del día, o sea, el cine queda completamente, desarticulado, desarmado. Es un cine al aire libre, un drive-in, de estos que había en las zonas rurales estadounidenses, y es un cine a la luz del día, donde en la pantalla no se proyecta nada, la pantalla está completamente en blanco, y hay un niño subido en un caballo de estos de muñequitos, de estos un balancín de caballo, ahí dándole. La película se titula Cowboy de Medianoche. Hay referencias a John Wayne, hay referencias a Gary Cooper, los dos grandes iconos del género western, y el género western de alguna manera es, los estadounidenses quieren sentir en el género western que es como una especie de testimonio a su historia, pero una historia mitificada, falsa y de leyenda, que ellos asumen como tal. Con esto yo creo que no hay que ser torpe. Yo no creo que ningún estadounidense realmente, ninguna estadounidense piense, no, ahora por supuesto que no, pero incluso en los momentos en que triunfaba John Wayne, en los momentos en que triunfaba Gary Cooper, no creo que nadie pensara que eso era la realidad. Porque el cine estadounidense en general, y digo, esta película es un giro, es un cambio en ese sentido, como hubo antes otras películas anteriores en esa misma línea de trabajo, es una excepción a esto que voy a decir, pero en general ellos tratan el cine, proponen el cine, los cineastas estadounidenses, durante mucho tiempo. Lo que hace Hollywood es inventar una fantasía que todo el mundo sabe que es una fantasía. Entonces, digamos que esta película llega y dice, hemos estado viviendo de estas fantasías, pero estamos en los años 60, finales de los 60. Estamos pasando por una época muy chunga en el país, muy, muy, muy difícil, muy dura. Tenemos una guerra en marcha, tenemos el tema de Vietnam. Hay un plano en la película donde el protagonista, John Boyd, te muestran un flashback donde ha vuelto de la guerra, con su saco, con su uniforme, o sea, estaba en la guerra, ha estado en la guerra. Y John Boyd, el personaje de John Boyd, es un hombre que de alguna manera imita a los grandes iconos del género western, de la mitología del western, que además va con su radio en el autobús, y va todo encantado porque le están diciendo cuál es su hombre ideal, en una encuesta radiofónica, y las mujeres están contestando, mi hombre ideal es alto, pues como él. O sea, él se siente, digamos, perfectamente identificado con figuras como John Wayne, con figuras como Gary Cooper. ¿Cuál no es su sorpresa cuando al llegar a la ciudad, pues el propio Rico, vamos a llamarle Rico porque el personaje merece que se le llame Rico, como el propio personaje de Dustin Hoffman quería, y no Ratso, Rico le aclara y le dice, oye, mira, tú lo que estás paseando es un icono de fantasías gays sobre vaqueros fornidos, con sus sombreros, sus camisas de pajaritos y cosas de estas, y que en realidad es un tipo de icono que está aludiendo a una prostitución masculina, homosexual y demás. Y al tío casi le explota la cabeza, pero John Wayne, pero ¿cómo puede ser? Bien, pues este tema de la demolición del mito creo que va más allá, y creo que el tema de lo sexual es simplemente una capa superficial de pintura en la historia, porque creo que el tema real que nos están definiendo, y aquí entramos en el terreno de la alegoría y en el juego con las metáforas y demás, es que este personaje de John Boyd está interpretando un falso vaquero, porque él no es vaquero, un falso cowboy. Él no es cowboy, no se gana la vida trabajando con reses, con caballos, no, él se viste de... Y
juega, es como un niño, esa mirada que tiene el actor, esa mirada de niño, que además hay un momento en que se encuentra con la mirada de la niña absolutamente inocente y totalmente clara, limpia, de la niña en el autobús. Y él se pone a jugar con la niña, a bromear con la niña con el sombrero tapándose los ojos y tal, y empiezan a jugar. Esa mirada absolutamente infantil, esa mirada absolutamente limpia, esa mirada de inocencia que transmite el actor es clave en la película, es clave para su personaje, pero además, si te das cuenta, por interpretación y por trabajo con la luz y demás, es una mirada que se va a ir oscureciendo cada vez más y que va a ir perdiéndola, la pierde en la ciudad. Y lo primero que le quitan es toda esa mitología del género western, que identifica una forma de ser incluso masculino en Estados Unidos, una forma de diferenciación de géneros. Y esto es importante porque sabes que está ese flashback con la violación y todo esto. Esa mirada de una forma de ser, ese cuento que se han contado a sí mismos en un país que de repente se está enfrentando con la realidad, y la realidad está produciendo una demolición sistemática de todo ese mito. Hay muchas alusiones al cine, muchas. Algunas, tampoco quiero entrar demasiado en buscarle los dobles sentidos, pero creo que hay planos muy significativos. En fin, creo que de lo que te están hablando es de la sociedad estadounidense, que se está desmoronando en ese momento en cuanto a lo que era su mitología, su imagen, esa idea de policías del mundo, esa idea de vaqueros, esa idea de sheriffs que ponen paz en el mundo, con las dos guerras mundiales, esa idea que sacan después de la Segunda Guerra Mundial, saliendo de allí como superpotencia cuando caen las potencias europeas. Y ese concepto de somos especiales. Bien, en la película te explica que especiales no, y que la vida es dura, y que la vida no tiene nada que ver con las fantasías cinematográficas que están salpicando constantemente la película como referencias constantes. Entonces, una reflexión del cine sobre el propio papel del cine en la forja de una mitología, y creo que por ahí va la cosa, ¿no? A ver, la canción de Nilsson se hizo incluso mucho más popular que la película, la de Everybody Talking, pero realmente a mí me gusta más el otro tema musical de la película, que creo que es el que lleva el corazón de la película y el alma de la película, que es el que suena en algunas secuencias claves, y es el que habla de la forja de los lazos de amistad que se forjan entre el personaje de Dustin Hoffman y el personaje de Jon Voight, ¿no? A partir de ahí, pues cualquiera que oiga la música cantada, la canción cantada por Nilsson, identifica automáticamente Cowboy de Medianoche. Pero sobre todo es una película sobre la decadencia del mito. Y es una película que desde esa decadencia del mito, desde esa capacidad para abrir una puerta a otra manera de entender el cine, que me parece muy interesante, creo que es una película que deberían proyectarse para adolescentes en un momento determinado. Porque la vida no es un anuncio de teléfonos móviles, ni de desodorante. Y porque no siéndolo, sigue siendo absolutamente disfrutable. Esta película es una película que tiene ese tono, como decía antes, como deprimente, pero es una película que te lleva a celebrar la vida. Y te lleva a celebrar la vida desde el ocaso, te lleva a celebrar la vida desde la muerte, te lleva a celebrar la vida desde los puntos oscuros, te lleva a celebrar la vida desde la derrota, que es lo que no hacía el cine tradicionalmente, el cine comercial, quiero decir, cine de explotación comercial. Esto lo había hecho el neorrealismo italiano. Esto lo había hecho a su manera también la Nouvelle Vague. Esto lo habían hecho muchos directores en otras cinematografías. Pero Japón, Kurosawa en Japón, Mizoguchi, Ozu, quiero decir, en distintos países, es que realmente creo que Estados Unidos es el único país que tiene el cine convertido en mitología. El resto de los países trabajan el cine de otra manera, me da la impresión, el resto de cinematografías. Y el único que forja, y tienen sus películas de acción policíacas, incluso de western, pero cuando las hacen, piénsate, por ejemplo, no tienes más que pensar en el llamado spaghetti western, en el western mediterráneo. ¿Cómo aborda un género cercano a esto que estamos hablando? Pues ¿cómo lo aborda? ¿De qué manera operan ahí las mitologías? ¿De qué manera operan ahí las metáforas? ¿De qué manera operan ahí las analogías? Etcétera. Y todo es alegórico en el spaghetti western. Es una reflexión sobre otras cosas.
Incluso tiene su variante política, cosa que en el western clásico estadounidense solo hay un contenido político y está virado hacia una parte solo, no hacia la otra. Por lo menos hasta los años 60, cuando empiezan a plantearse otras cosas. En fin, esta película en su papel como apertura de una puerta a entender el cine de otra manera, como evasión, pero evasión con reflexión. Esta película como es un preludio al cine de los años 70. Y yo, cuando la veía el otro día, casi cada plano me decía lo mismo. Y me decía, esto es un antecedente clarísimo, que tuvo que tener una gran influencia en la manera en que Martin Scorsese concibe sus películas y sobre todo Taxi Driver. Creo que es una película con muchos puntos en común. Es una excelente pareja de baile de Taxi Driver. Y me parece que hay detalles en la película que están, digamos, anticipando esto, ¿no? Y también, como decía, dentro de ese código de reflexión, cómo se fotografía, cómo se retrata Nueva York. Ese Nueva York distinto al que nos muestra el cine habitualmente, en muchos aspectos. Ese Nueva York que no era fácil haberlo visto antes. Ese Nueva York que es el que va a heredar Martin Scorsese en su película Taxi Driver. Que tiene algunos puntos en común también, con esta idea del veterano que vuelve de Vietnam, este tipo de cosas. Y también con ese tema de la madurez, porque esta película, dentro de todo esto, como te está hablando de una sociedad, lo que te está hablando es de una sociedad que está madurando a bofetones en la realidad. Y el personaje de Jon Voight lo que tiene es una profunda inmadurez, marcada por esos flashbacks que nos están contando qué le pasó a él cuando era niño y cuando era joven, y cómo todo eso se ha volcado sobre su vida actual y su manera de entender la vida, y es un hombre que está completamente perdido. Curiosamente, y eso es lo poético de la película, va a encontrar la brújula donde menos se podría esperar, que es en Rico. Y Rico ni siquiera intenta ser una brújula, solo intenta sobrevivir. Esta película es mágica por todo eso, porque no hace nada obvio. No hace nada obvio. Y todavía hoy, plenamente moderna, plenamente actual y plenamente útil, pues eso, para proyectárselo a la adolescencia, es la vida es oscura, pero la vida se puede celebrar. Creo que por ahí va el tiro de la película, ¿no? Y al principio está, aparte de eso, en lenguaje es una película que se trabaja mucho el lenguaje para llevarlo a un punto distinto de lo que era el lenguaje más convencional del cine clásico estadounidense, sin renunciar a claves del cine clásico estadounidense, lo cual está muy bien, pero el lenguaje, por ejemplo, al principio, cómo se va el encabalgamiento de esas preguntas de ¿dónde está Joe Buck? ¿Dónde está Joe Buck? ¿Dónde está Joe Buck? Y cómo en el fondo te está haciendo un guiño también al tema de los grandes mitos del western. Recuerda, no sé si has visto La Diligencia, Ignacio, pero si has visto La Diligencia, todo el mundo habla de Ringo, que es el personaje de John Wayne, el personaje que consagró a John, que consagró no, pero que lanzó a John Wayne como estrella después de mucho tiempo trabajando en serie B y demás, La Diligencia de John Ford. Todo el mundo está hablando en La Diligencia de Ringo, pero no vemos a Ringo, hasta que aparece Ringo. Y aquí pasa lo mismo, o sea, está ese guiño, ¿no? De ¿dónde está Joe Buck? ¿Dónde está Joe Buck? Que le están buscando en el restaurante en el que trabaja para que vaya a currar y demás. Y Joe Buck está frente al espejo, ahí tienes otro punto también de conexión con Taxi Driver, frente al espejo, ese tema de la inmadurez reflejada en el personaje cuando se mira al espejo, intenta componer una imagen de hombre de acción, de toda una generación que estaba marcada por personajes tipos duros que a veces aparecen en la película. Por ejemplo, él lleva un póster de Hood, una película protagonizada por Paul Newman. Los iconos eran John Wayne, Paul Newman, Steve McQueen, es decir, este tipo de iconografía, ¿no? Y él lleva en su maleta, lo que lleva es un póster de Hood, un póster de rodeo, aunque él no se dedica al rodeo ni tiene nada que ver con el rodeo, lo tiene mitificado. Es como cuando yo era joven y colocábamos pósters de Bruce Lee con los nunchakus en las paredes, ¿no? O del Che, o de Jesucristo. Era la moda de una década más tarde. Porque hay que decir que esta película está hablando de los años 50-60, y lo que pasa con Taxi Driver es que te está hablando de los años 70, propiamente dichos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues este anticipo del cine de los años 70, esta influencia que tiene en los años 70,
En el cine es muy interesante, por ejemplo, esa secuencia en la que vemos a Joe que va dejando atrás su vida, que va dejando atrás todo para coger el autobús y largarse de ese lugar en el que ha vivido, y ahí encontramos como en uno de los planos pasa por un cine cerrado, el cine Río creo que se llama. Río, los ríos, las trilogías de ríos de Howard Hawks también son muy marcadas en el western. ¿Cómo deja atrás? Es como una metáfora. Hay un plano concreto donde le vemos con su maleta de piel de vacuno, a la que le tiene un cariño muy especial, pero que es puro hortera como todo él, y pasa por delante de ese cine cerrado, y en el cine lo que hay es la cartel, en la portada del cine, digamos en el cartel del cine, lo que estamos viendo son unas letras, donde arriba ponía John Wayne, pero las letras se han caído, la demolición del western, la demolición de los grandes mitos, John Wayne en El Álamo. El Álamo, que es una de las grandes celebraciones del western en Estados Unidos, y que el Álamo además tiene una cualidad de mitificación máxima, de fundación de la patria en Estados Unidos y demás, cuando el Álamo fue un latrocinio de territorio mexicano. Pero bueno, no pasa nada, amigos. Lo que quiero decir con esto es que todo ese tema de la demolición se está marcando con el lenguaje de la propia película, con ese juego de flashbacks, con esos planos donde vemos caminar al protagonista dejando atrás ese tema del Álamo, y rápidamente después del Álamo nos encontramos el momento en el que él tiene esa especie de primer flashback, ¿no? ¿Cómo te juega con el tiempo desarticulado, con el tema de esas frases de todos buscando a Joe y Joe no aparece? Y cómo te juega cuando él pasa por delante del escaparate y se ve a sí mismo pues dándole masajes a su abuela, iniciando así un recorrido paralelo de la narración a través de los flashbacks por el pasado del personaje. Y ese pasado del personaje pues es un pasado oscuro, es un pasado donde después vamos a ver una secuencia en la que la abuela le está azotando desnudo. Vamos a ver una secuencia donde él está en la cama también desnudo con su abuela y con el amante de su abuela. En fin, ahí hay algo que sin decirlo claramente está sugerido, y después la secuencia evidentemente de la violación con esta muchacha y demás, ¿no? Entonces, digamos que es esa especie de parodia, de sátira oscura del sueño americano, del tipo que quiere irse de su pueblo para triunfar en la ciudad, pero todo lo que arrastra detrás. Es un poco esa idea del pasado, el peso del pasado sobre el personaje, y eso va a estar apareciendo en los flashbacks constantemente. Lo de la mirada pura de la niña que decíamos en el autobús va a estar sustituida poco después en el autobús. Él se queda dormido, se despierta y se encuentra con un plano en el que esos asientos están vacíos. A ver, te está hablando de la pérdida de la inocencia. Ahí empieza a perder la inocencia. La niña, que es casi una metáfora de la inocencia, de esa mirada clara y pura, la empieza a perder el personaje. La niña ya no está, ha desaparecido, y en su lugar aparece otro estadio de la vida del ser humano. En este caso es un señor anciano con un sombrero vaquero también, pero ya anciano. Es como si el personaje se estuviera viendo desde la infancia hasta el final de la vida, que es la ancianidad, ¿no? Ese es el que se sitúa en el asiento que ocupaba la niña. Y vamos a ver cómo después te va introduciendo también ese tema de la abuela, abuela como figura autoritaria, etcétera, y como figura manipuladora, que además le dejaba solo, para irse por ahí de juerga, este tipo de cosas. Y vamos a ver dentro del autobús al personaje John Boyce rodeado de oscuridad por todas partes, y cómo reacciona con esa mirada, siendo un tío adulto, cómo reacciona con esa mirada de la señora anciana que va al lado, que él ve que le está dando la luz y cree que le puede molestar, y entonces apaga la luz, se queda todo en oscuridad, y automáticamente la anciana dice: encienda esa luz. Y entonces él se queda así como si hubiera sido castigado, reconvenido, como sembrando con imágenes todo esto, ¿no? Y después el plano que tenemos de la ciudad, cuando él coge finalmente el hotel en el que va a estar poco tiempo, porque al no pagar le echan a la calle, lo que tenemos es una especie de plano general de la ciudad visto desde la ventana, donde hay un montón de cines. La idea de los cines, la idea de la fantasía, el falso sueño americano que ha vendido el cine, y cómo la realidad no corresponde a ese sueño. Y él se va a encontrar con esa no correspondencia de la realidad y del sueño, ¿no?
La televisión que no funciona, porque hasta la televisión hay que meterle 25 centavos, también es sintomática. Es decir, en un plano en el que vemos todo el póster de Hood, de Paul Newman, vemos un póster de una muchacha desnuda en el espejo, muchacha desnuda en el espejo, él se mira en el espejo, ahí hay todo un turbulento asunto psicosexual que lleva al personaje tras de sí y que también afectaba claramente al personaje de Travis en Taxi Driver, y esa idea del rodeo, en fin, cuando él intenta meter, o sea, cuando él intenta eso, le pide una moneda a la tele, con lo cual tampoco puede ver la tele. Es la idea de cómo estás pagando un precio por ese ocio y por esos sueños falsos de la realidad. Y ahí está la secuencia de mirarse ante el espejo, ¿no? Y entonces, mientras que hay una mujer hablando en la radio, su compañera es la radio, pues él hace poses delante del este. ¿Y a qué nos suena eso? Nuevamente un anticipo de Taxi Driver. Después empieza a escribir una postal. También me parece muy interesante cómo trabaja el tema de introducir otra capa de la cebolla del cuento, otra parte del relato que realmente no forma parte del relato, pero que no ocurre en el relato. Muy interesante. El tipo se pone a escribir una tarjeta para mandársela a su amigo del restaurante, y entonces nosotros vamos a ver en pantalla cómo el amigo del restaurante recibe esa postal. Y se queda raro mirando como diciendo, ¿este tío que me manda? Y después le vamos a ver a él rompiendo esa tarjeta que no llega a mandar. Con lo cual, lo del amigo del restaurante se lo ha imaginado él. Nos ha metido dentro de la cabeza del protagonista, y es lo mismo que hizo después Martin Scorsese en Taxi Driver. Y es lo que hace que esto vaya por otro camino, es decir, te van a llevar a otra realidad, ¿no? Hay un plano buenísimo, que es el plano que después mucha gente lo ha imitado y demás, y ya está, pero es un plano con una multitud en la calle, y donde él sobresale un poco por altura y por ese sombrero negro que lleva de vaquero, entre una masa de gente donde él no es nadie, es uno más, desaparece. Hasta llegar a ese plano, hasta esa parte de la película hemos estado viendo una cobertura del personaje de Jon Voight que visualmente lo convierte en absoluto protagonista, separado de todo lo demás. Incluso nos hemos metido dentro de su cabeza. Incluso hemos empezado a conocer su pasado, sus recuerdos, sus memorias. Memorias oscuras, memorias que le condicionan. Pero ahora es uno más de la masa absoluta que hay de gente en esa ciudad. Es un don nadie. Y eso forma parte de cómo va a funcionar. Hay un plano posterior. Él empieza a perseguir mujeres como un niño. Es decir, es un acosador, pero es un acosador totalmente ingenuo. Él persigue a las mujeres creyendo que las mujeres están deseando. De hecho, hay un diálogo que le dice al príncipe, están deseando de acostarse con él y pagarle por ello. Y se pone a perseguirlas por todas partes. Y las señoras y las mujeres pues van a su bola, y muchas ni se enteran de que él va detrás, y otras cuando se enteran se le quedan mirando como diciendo, pero este tipo ¿a qué juega? Y hay un momento muy bueno donde se asocia la asociación de sexo con dinero, y que el sexo forma parte del ocio también. Del ocio estadounidense, llamémoslo así, ¿no? O del ocio capitalista, si lo prefieres, Ignacio. Y entonces, el sexo, el cine, la televisión, todo esto, es el precio que cuesta. El precio, ¿cuánto cuesta? Y el tema es que él va siguiendo a una mujer, una señora. La señora se queda parada delante de una joyería, del escaparate. Los escaparates, las superficies reflectantes te llevan como a otra realidad, y este escaparate te da el contenido. El contenido de la película es muy interesante porque la tipa se queda mirando el escaparate. Hay una pulsera cara, evidentemente, y la mujer se pira. El pobre protagonista, pobre entre comillas, porque este es un depredador de alguna manera, en esos momentos de la historia. El protagonista se queda mirando la pulsera y de repente se distrae un momento siguiendo a la mujer a la que le quiere decir algo pero no le dice nada, y entonces vuelve a mirar el escaparate. Hemos visto nosotros que ha aparecido una mano y se ha llevado la pulsera, y entonces él se queda mirando un escaparate que ya está vacío. Es todo un anticipo. No sé si son los primeros minutos de película, un anticipo de todo lo que va a pasar en la película. Todo está resumido ahí. Y después hay un plano buenísimo. Esta película está llena de planos geniales. El trabajo que tiene mezclando cine clásico, pero llevando las secuencias. Está rodada en la calle con gente real y tal, movimiento y demás. Que ya estaba, también lo trabajó en su momento, lo había trabajado un poco antes Friends Connection, película también de finales de los 60. Y a su manera había trabajado Bullitt en La persecución. El incorporar las calles reales a la historia, con gente caminando por allí y demás. Bien. El tema del tipo
el cuerpo boca abajo en la calle, todo el mundo pasa, todo el mundo lo mira, pero nadie hace nada. Y él se queda absolutamente espantado diciendo, pero se queda allí mirándome diciendo, ¿ayudo, no ayudo? ¿Qué hago? Y hay nada mejor que ese plano para definir cómo este hombre es un pez fuera del agua. Está fuera de su entorno, está fuera, pero es que está fuera de su vida. O sea, es que no es solo que esté fuera de su entorno en la ciudad, es que en la ciudad lo van a triturar. Y entonces empieza a jugar la película de la mano, me gusta mucho, algo que me gusta mucho, que es los pies. Los pasos, como las personas, como si las personas quedaran convertidas en no persona de alguna manera, porque no les vemos la parte superior, no les vemos la cabeza, no les vemos las caras, sino que lo que vemos son los zapatos, los pies, la gente andando, solo la parte de abajo, como si estuvieran como deshumanizados de alguna manera en la ciudad. Y eso se añade a al momento en que encuentra a esta mujer que le ha sacado al perro a que digamos, riegue los árboles de la acera, y solo vemos las piernas de ella, solo vemos al perro. Al principio vemos las botas de él y ella se pone en cuclillas, juega con el perro para intentar, digamos, meterle ficha o intentar conquistarla, intentar ligarla y demás. Y esta mujer, que por cierto la actriz estuvo nominada al Oscar como secundaria, a pesar de la brevedad de la incorporación de su trabajo, pero porque no vuelve a aparecer, pues esta mujer va a ser, digamos, la primera que es con la que tiene sexo en la ciudad, pero él no consigue lo que quiere, que es que le paguen. Al contrario, él acaba pagándole a ella porque de alguna manera no quiere hacerle daño, porque ahí está el juego de la inocencia, ¿no? Le hace llorar pidiéndole dinero y ella estalla en lágrimas y tal, y automáticamente le da dinero diciendo no, sí, tal. Quiero decir, la idea del prostituto que paga cuando practica sexo con una mujer a la que cree haber ofendido. Eso define perfectamente al personaje y lo que le va a pasar en toda la película. Todas sus fantasías psicosexuales de ser un gigoló y tal se van a ir desmoronando de una manera patética, pero no te están hablando de eso. Te están hablando de todas las fantasías de una sociedad que se creía el sheriff del planeta, que se creían los policías del planeta y que se han encontrado con Vietnam, que se están encontrando con motines raciales, que se están encontrando con el asesinato de JFK, Martin Luther King, Malcolm X, y se están encontrando que a lo mejor esa imagen idílica que habían tejido de sí mismos con John Wayne en Centauro del Desierto, que también tenía su tralla de segundo término, dicho sea de paso, pero bueno, ese héroe del oeste no existe, no es real. Y la sociedad lo tritura, la realidad lo tritura. Y entonces creo que de todo esto es lo que va. Y es muy bueno como cuando ellos están copulando, pues está la televisión a tope. Y ahí sale desde un monstruo tipo Godzilla estilo japonés hasta, que es significativo, la presencia del cine, la presencia de las películas constantemente, la presencia de la televisión, hasta, digamos, una imagen de una máquina registradora donde empiezan a caer monedas, ¿no? Lo que vamos a ver cuando sale de allí es otra vez lo mismo, es un plano hermano del que hemos visto antes, de él desdibujado en la ciudad, rodeado de una multitud. Aquí lo que le vemos es aislado, pero en un plano picado, minúsculo, que lo minimiza en la calle, que le convierte, después de haber pagado a esta mujer, se empieza a convertir, hasta que se encuentra con Rico. Rico lo primero que hace es estafarle, lógicamente. Pero hay un plano muy bueno que te anticipa lo que va a pasar con los personajes. Cuando Rico se convierte en el acechador. El acechador es acechado por Rico para robarle el dinero, para sacarle dinero. Y ese plano de primerísimos planos, que me gusta mucho de los dos, esos planos tan cerrados sobre los dos personajes, que forjan, de alguna manera anticipa el vínculo que se va a forjar entre ambos, aunque aquí son claramente antagónicos todavía. Es el ingenuo que es embromado y que es estafado en la ciudad por el urbanita, ¿no? Está también el tema de enfrentamiento rural-urbano en la película, que es muy interesante. Y empiezan los carteles. Algo que hará después Scorsese en Taxi Driver, ocurre cuando Rico le lleva al pasillo donde se encuentra la puerta de este hombre que supuestamente le va a contratar como gigolo. Le va a servir de intermediario y tal. Y junto a esa puerta hay un cartel que pone a la salida, que es como si le avisara: pírate, vete. Eso pasa constantemente en Taxi Driver. Hay un montón de carteles por todas partes por aquí te puedes pirar, salida de emergencia, one way, es decir, siempre, cada 2x3. Y aquí te encuentras otro elemento, que es la capillita que se saca este hombre, este predicador
Es un momento que ese plano es también absolutamente genial por cómo están compuestos, pero también por el contenido del plano. El Menda saca una capilla con un Jesucristo absolutamente marketing, absolutamente convertido en producto de consumo, que no tiene nada que ver con Jesucristo, y que además del que salen lucecitas, neones. Es la falsedad de todo lo que este hombre predica de alguna manera, y además vemos que al final hay un retrete. Justo al otro lado está en la misma línea, si trazamos una recta, vemos un retrete al lado de Jesucristo, y eso que define un poco las ideas religiosas que tiene este señor, de dónde vienen y cómo operan, ¿no? Este señor que le aborda ahí, le quiere salvar el alma y todo esto. Y como a él le viene otra vez otro recuerdo del este. Bueno, pues esa capilleta, no sé si recuerdas, en Taxi Driver, si no la has visto, debes verla. Película hermana de esta, yo cada vez que lo comento lo tengo más claro. En Taxi Driver, cuando entras en la habitación, en el lugar donde la joven prostituta Iris, la niña prostituta Iris, recibe a sus clientes, lleva a sus clientes, también hay un montón de velas y parece casi una capilla, casi parece un altar también, esa idea, ¿no?, de ese concepto de la contradicción que está muy presente en Taxi Driver y que también está en imágenes contradictorias aquí. Y aquí vamos a empezar a ver todas las secuencias de la violación, las secuencias con la abuela, el tema de que la abuela le deja dinero justo frente a esa especie de cuadro de Jesucristo, ese concepto de la religión mezclado con el sexo, el plano de la abuela dejándole dinero delante del cuadro de Jesucristo, con el niño, con John Boyd, el protagonista niño, sin camiseta, sentado en el sofá, que aparece en la parte izquierda del plano, en un espejo, el tema de los espejos, los escaparates, cómo está operando en la película, esa posibilidad de ir a otra parte, de entrar en otro sitio dentro de la historia, cómo abren ventanas de carácter casi literario, de concepto literario dentro del cine, pues es claro, ¿no? Es decir, le está dejando un billete para que se vaya al cine y tal, está pagando, hay una idea de prostitución ahí un poquito bastante expresada, ¿no? Y después vamos a ver una imagen que a mí me llama mucho la atención, que es la imagen de esta especie de copia del protagonista, que es este prostituto, que está con esa imagen de vaquero y está en la puerta de un cine. Acuérdate de lo que pasa también en Taxi Driver, cuando la segunda cita, en realidad primero desayunan, la segunda cita de Cybill Shepherd con el personaje de Robert De Niro en Taxi Driver, cuando la lleva a un cine. ¿Y a qué tipo de cine es? No te lo voy a decir si no lo has visto, pero bueno, también está el tema de la portada del cine ahí. Muy presente en Taxi Driver. Y aquí lo que tenemos es Frankenstein conquista el mundo, que es una película japonesa, de tipo Kaiju Eiga, de monstruos gigantes y tal, y que es un Frankenstein gigante y tal, que no, Furakenshutai le llaman en Japón. Y cómo está asociado este Frankenstein, de alguna manera, porque está muy marcado la figura de Frankenstein en el propio cartel original de la película, y cómo está asociado a esta imagen de vaquero. De una manera trabaja muy bien eso, en esas imágenes con segundo sentido, con segunda capa. Y el vaquero. El vaquero de alguna manera es una especie de Frankenstein de la mitología estadounidense, y el propio John Boyd, imitando al vaquero, es una especie de monstruo de Frankenstein. Es decir, y ese plano también en escaparate donde se empieza a plantear volver, retroceder. Pero no te lo dicen con una voz en off, no te lo cuentan, no. De manera de traslado perfecto de literatura a cine, simplemente te ponen a un tipo cocinando al otro lado en un restaurante y otro que está lavando platos, y se necesita lavaplatos de cartel, y como vemos fundida el rostro de John Boyd mirando eso y diciendo, pues igual me toca, es como retroceder, sería como volver al sitio del que viene, contratarse como lavaplatos, volver a hacer lo que hacía en su lugar de origen. Esa posibilidad de plantearse volver, escapar de la ciudad y volver a sus orígenes, eso está ahí presente, ¿no? Y en todo momento, pues como él de alguna manera se está planteando acabar como esa especie de iconografía de vaquero de carácter homosexual del mundo de la prostitución gay en la ciudad, en las luces de la ciudad y demás. A partir de ahí aparece el personaje de Rico. El personaje de Rico
está muy equilibrado con el de John Boyd. En ningún momento borra el de John Boyd, y eso siempre está muy bien. Pero es que además el personaje de Rico, cuando le lleva a su casa, cuando se lo reencuentra otra vez, le dice, bueno, pues si no tienes casa, vente a mi casa. Solo lleva la radio el protagonista. Y el coprotagonista, porque Rico también es protagonista, Dustin Hoffman también es protagonista. ¿Cómo le mete por la parte de atrás de la casa? Es una casa que está cerrada, cancelada, como sus propias vidas. Esa idea de las X, ¿eh? Las puertas están tapadas, tapiadas. Es una casa abandonada, una casa que se va a derruir. Y te están hablando de los, no solo de los desfavorecidos, sino de los que no importan. De los que no importan. De los que en esa sociedad urbanita, como los propios edificios, han dejado de importar. Se les desarma y a otra cosa. Y ellos se convierten en ese material desechable como los propios edificios, ¿no? Por eso entran por la parte de atrás. ¿Y en qué edificio entran? Pues donde va a transcurrir el resto de la película, que es un edificio que es una ruina. No tiene luz, no hay calefacción, no hay agua, no hay nada. O sea, no hay nada. Y después hay una secuencia que a mí me gusta mucho, que es la secuencia de Dustin Hoffman limpiando los zapatos, donde primero aparece un policía y claro, de repente Dustin Hoffman, que odiaba ser limpiabotas, porque su padre lo había sido y ve cómo ese oficio le destruía, etcétera, pues acaba limpiando un montón de zapatos así casi sin darse ni cuenta, ¿no? Y se empieza a convertir un poco la historia en algo más, si era turbio ya de partida, cada vez es más turbia, y empieza a progresar hacia esa clave de la prostitución propiamente dicha. Y creo que hay un plano donde el personaje de Rico crece muchísimo. Hay una secuencia que es cuando le deja a él para que vaya, después de que hayan robado esa cita a otro gigoló, vaya a un hotel de mujeres a una mujer que ha pedido compañía. Pero en ninguno de los dos entiende el tema real del gigoló, el negocio de los gigolós. Tienen todo como idealizado. Y la prueba de que los dos son niños es que en ese momento te introducen la fantasía del personaje de Dustin Hoffman, el personaje de Rico, que está pensando en que el muchacho va a triunfar ahí dentro, que le van a salir un montón de clientas, que van a poder irse a Florida. El sueño de Florida es el sueño de Rico. Y sin embargo es el sueño que va a hacer realidad el Cowboy de Medianoche. Y en ese momento vemos un plano muy bueno de Dustin Hoffman, con un montón de figuras femeninas, de maniquíes femeninos en un escaparate, iluminadas, a su espalda, y él empieza a introducir sus fantasías de que va a montar un emporio de diversión para mujeres relacionado con el sexo y tal, hasta que ve cómo tiran al otro y ve cómo todas sus fantasías se convierten en pesadillas, sus sueños se convierten en pesadillas. ¿Y cómo acaba eso? Pues eso acaba con una imagen de un sol, el sol de Florida, pero no es el sol real, es un sol de neón. Te está hablando de la falsedad, de los sueños, de las promesas no cumplidas, de una sociedad como la estadounidense, llevada por el capitalismo y demás, y que vive en eso. Y entonces la imagen del sol claramente casi se vincula directamente con esa imagen de la X tapada de la casa, y ahí entra un plano muy bueno, que es un plano que me llama mucho la atención, porque hace como una especie de puente, tiende un puente entre teatro y cine. Hay que decir que todo lo que corresponde al pasado del personaje protagonista de John Boyd, el coprotagonista, ese pasado de la violación y demás, a mí me recuerda mucho, de repente el último verano, me recuerda mucho las historias de Tennessee Williams, de los personajes maltratados de Tennessee Williams, de las obras de teatro de Tennessee Williams. Hombre, para mí, La noche de la iguana, Un tranvía llamado Deseo, y de repente el último verano, pues son las reinas, después está La gata sobre el tejado de zinc, pero esa es más Hollywood, más. Pero las otras tres son como un intento de llevar el teatro al cine. Bueno, pues aquí es como si el director homenajeara o guiñara ese juego de la importancia del teatro en el lenguaje del cine, y nos hace un plano, que es un plano como si estuviéramos, a ver cómo lo digo, en una especie de palco viendo una representación teatral, y vemos al personaje de Dustin Hoffman y el personaje de John Boyd en una mesa, en un momento muy existencialista de la historia. No encuentran su lugar, son gente que ya casi está dejando de buscarlo, y
es un plano ligeramente picado sobre ellos, como si estuviéramos en un palco del teatro. Y te define perfectamente en qué mundo viven, en qué se han convertido sus vidas, ¿no? Y después vienen, pues eso, las miradas hacia el exterior con el personaje de John Boyd tras la reja de la ventana, viendo cómo están acumulando ladrillos, con el juego de cuando va a vender la radio, que es desprenderse de lo último que le quedaba, pero vende la radio para que se puedan calentar, porque están congelados. Y cómo está definida esa idea de John Boyd, la mirada de John Boyd en ese momento es absolutamente demoledora cuando vende su radio. Y ya pierde lo último que le quedaba de lo que él creía ser, como todo se le va es como arena deslizándose entre sus dedos, ¿no? Y ahí se encuentra esa especie de reja, ¿no? Como se encuentra completamente atrapado en la ciudad. Ya está atrapado, hay un plano muy bueno donde está el dueño del sitio al que van a empeñar la radio, está al otro lado de la reja y construye una figura muy interesante, un plano desde atrás, de la nuca de este señor, y frente a él vemos la reja y tras la reja los dos personajes atrapados. Es como si tras esa reja, la parte nuestra, nosotros como espectadores estuviéramos a este lado consumiendo el despojo de estos personajes. Vuelve a ser una reflexión sobre qué hace el cine, qué constituye el ocio cinematográfico, las fantasías cinematográficas, ¿no? Las secuencias de las velas están muy bien cuando están ellos dos en la cama, porque hay un momento en que la cámara se mueve y te revela el sueño de salir al sol, de salir de la ciudad, de retomar algo que es imposible, la parte primitiva, la parte de naturaleza que tenía la mitología estadounidense. Y eso para estos personajes urbanitas ya es imposible, no se puede volver atrás. Y en el fondo ahí vuelves a encontrarte con la metáfora de lo que le está pasando a la sociedad estadounidense. Después está mi secuencia paradigmática de la película, la que creo que lo resume todo, que además está muy bien. Es la secuencia en la que ellos están en el puente, van caminando, pasan por delante de una farola en un día nublado, les vemos desde bastante lejos, van caminando, atraviesan todo ese plano, de repente la cámara se mueve y te revela un cartel donde pone carne, o sea, filetes para todo el mundo en cada comida y en cada cena, un anuncio de un señor sonriente, la publicidad, otra vez las promesas del sistema estadounidense, del capitalismo estadounidense, las promesas, y estos dos desgraciados que no tienen a dónde ir y que de repente siguen caminando por el plano, no son figuras, siluetas, y te mantiene el plano en el cartel y ellos dos desaparecen. Desaparecen porque han sido descartados, ¿no? Desaparecen. Han sido descartados de esa imagen idealizada de la publicidad, del filete para comer, para cenar, para desayunar. ¿Y dónde acaban? En un cementerio. El plano siguiente es el cementerio. La secuencia acaba en el cementerio, anticipando un poco el final de la película con Rico y tal. Y después a partir de ahí es donde entra toda la parte demoledora de la película, que resulta muy difícil contener las emociones aquí, porque estos dos de alguna manera han forjado un vínculo de empatía, si no de amistad, sí de empatía. Y hay un momento casi en el que el cowboy está secándole toda la cabeza mojada y tal al personaje de Dustin Hoffman, que está hecho polvo, y Dustin Hoffman se abraza a él como si fuera una tabla de salvación, porque está muriendo, o sea, está destruyendo. Y a partir de ahí entra en una fiesta que es una fiesta pues de la idealización de esa sociedad artística, cultural, creadora, creativa, avanzada, juvenil, que celebra la variedad, que celebra otros valores, que celebra tal, pero que en realidad son una panda de snobs que están allí consumiendo drogas, practicando sexo, y que fichan a vagabundos y a gente desfavorecida para que les adornen las fiestas y así poderse dar el gusto de decir, nosotros no hacemos distinciones, ahí tenéis para comer los sándwiches y el embutido y tal, ¿no? Y ahí ya el momento definitivo es hacia el final, cuando vemos a John Boyd, que tiene este curioso... Hay un momento en el que él, cuando se acuesta con el personaje de Brenda Vaccaro, consiguen cerrar un trato por fin, consiguen que el muchacho ejerza de gigoló y cumpla un sueño, y cuando va a cumplir el sueño tiene un gatillazo y no puede funcionar, y dice, no me ha pasado nunca tal.
Y ella, pues de alguna manera, sabe llevarle y al final acaba practicando el sexo. Y cuando practican el sexo hay como una especie de introducción de la música, que es una música tipo oeste, triunfalista, pero en el propio tono sarcástico de la música está esa idea otra vez de la demolición del mito del western. Finalmente el hombre viril masculino consigue practicar el sexo plenamente y tal, y ahí te entra una fanfarria de aventura del oeste y tal, y es bastante curioso esa idea de cómo se mira desde la mirada de la desmitificación. Porque uno de los planos que nos vamos a encontrar después, cuando él decide llevarse al amigo, es a Florida, es como él se desprende de su disfraz de vaquero. Y hay un plano en el que le vemos como tira las botas de vaquero a una papelera. Y se viste ya como un tipo normal, como un chaval normal. Y en el momento en que paran en un bar de carretera, el vestirse de ese chico normal de alguna manera está empezando a reparar los daños de su relación con lo femenino que ha tenido desde el principio. Y hay una muchacha, una camarera, que ya sin el disfraz de cowboy, sin sus fantasías encima y sin todos los miedos que arrastraban, que daban de comer a esas fantasías, vemos como la chica le dice ¿dónde vas? Tal, le pregunta, empieza a tener una relación, la chica sonríe, empieza a tener una relación normal con las mujeres. Normal entre comillas, pero normal, empieza a edificar otra forma de vida. La película se ilumina con esas luces, que es lo que decía yo de sí, es una película de alguna manera deprimente durante buena parte del relato, pero en el desenlace, incluso aunque incorpore la muerte de Rico, también antes de la muerte de Rico te incorpora ese momento en el que ves que los dos son amigos y todo lo que él hace lo hace por el amigo. Es el momento en el que Rico se orina encima y empieza a caer en la debacle ya de sentirse como una mierda y tal. El otro le dice, pero ¿qué pasa? No pasa nada, vamos a comprar ropa, vamos a quitarnos toda esta mierda de encima y vamos a pelear por la vida, carajo. Y entonces lo primero que encuentra es la sonrisa de esta muchacha, que es la primera muchacha con la que tiene, la primera mujer con la que tiene una relación normal en toda la película, porque no hay que olvidar que esa otra relación que tuvo cuando era adolescente con esa chica que acaba siendo encerrada en un manicomio tampoco era normal, era eminentemente una cuestión sexual que además se embarra y se destruye por ese tema de la violación y demás. Y la primera vez que encuentra una mujer con la que de alguna manera se parece poder entenderse con cierto grado de normalidad es esta muchacha que le sonríe. Y ahí ves que empieza, es una metáfora de cómo empieza a cambiarse el personaje. Habrá quien diga, ya, no es un discurso nada feminista la película. Obviamente no lo es. No lo es. No busca en ese camino, está buscando en otro camino. Pero sí que es cierto que hay por lo menos una pincelada de ese hablar, de esa visión mitificada de lo femenino, y de cómo los hombres convierten esa mitificación de lo femenino en negativo para intentar mostrar esa hipersexualidad que se supone que tiene que adornarles y esa virilidad que está en función de que embarra y que de alguna manera pues hay ese tipo de reflexión de cómo se relaciona este hombre con las mujeres, que también va a estar en Taxi Driver, otra referencia cruzada con la película de Scorsese. Y bueno, a mí el plano de la chica que sonríe es, de alguna manera, estoy mirando a un tipo normal entre comillas, lo del término normal no me suele gustar mucho, porque ¿qué es normal y qué no es normal y quién lo decide? Me refiero a un tipo al que me puedo acercar sin que parezca un depredador raro vestido de vaquero, me explico. Y de alguna manera ahí el personaje empieza a mostrar una cierta capacidad para reconstruir su vida. Por eso decía, es la idea de... Y vamos a cerrar la película con otra vez un plano en el que ya es él el que está al otro lado del vidrio, de la superficie reflectante. Ya no lo está mirando desde fuera hacia su pasado, no, él está al otro lado como adulto. Rico ha muerto, la pareja ve como las palmeras de Florida, o sea, él ve como las palmeras de Florida, podemos verlo nosotros cómo se reflejan en ese vidrio. Y de alguna manera él va a cumplir la idea, no el sueño loco este de montar un prostíbulo gigante y tal, no. ¿Por qué le dice al amigo, vamos a cambiar de vida? ¿Por qué no buscamos un trabajo? Un trabajo normal.
porque debe de haber una manera más fácil de vivir la vida que esto de ser gigolo. Y ahí vemos esa mirada, como la mirada de inocencia en un autobús, acaba en un autobús, que es donde empieza la película, la mirada de inocencia del principio de John Boyd, de inmaduro, de inocencia inmadura, se convierte en una mirada de alguna manera de decisión, igualmente limpia, pero de decisión de hacer algo con su vida, algo útil con su vida y dejarse de sueños y dejarse de fantasías. Es un poco un mensaje dentro de esto que decimos de que el personaje de alguna manera materializa lo que le está pasando a esa desmitificación a los propios Estados Unidos y cómo tienen que reedificarse, reconstruirse sobre todas esas ruinas y empezar a pensar como con cierto nivel de madurez y de coherencia en cuanto a una serie de cosas, ¿no? Y ahí está esa mirada de John Boyd y ahí acaba la película, ¿no? Es decir, yo creo que es una película que, como digo, anticipa claves de lo que es el cine de los años 70 en 1969 y creo que abre esa puerta a que el cine puede ser otra cosa. A mí me parece pura magia del cine. El plano ese que te he dicho del que van caminando lejos por el puente y con el cartel de los filetes y tal, me parece genial, me parece pura magia y creo que es una de las mejores películas de la historia del cine, sin duda una de las grandes. Y tú la ves y dices, es la entrada perfecta. Si yo tuviera que explicar, y de hecho así lo voy a hacer en mis clases, si yo tuviera que explicar qué cambia el cine de los 70, diría que lo cambia toda la modificación del lenguaje, toda la reforma del lenguaje que llegó y de personajes y de traer la realidad al cine más allá de las fantasías de Hollywood en el cine de los 50 en Estados Unidos, que no estaba haciendo otra cosa que hacerse eco. Si te revisas neorrealismo italiano, por ejemplo, te das cuenta de que muchas dejó un pozo muy potente en el cine de los 60, 50, pero sobre todo los 60 y de los 70 en Estados Unidos. Y yo diría que esta es una buena entrada, una buena puerta de entrada a la mágica década de los 70 en lo que se refería a cine. Cuando el cine se ocupaba de este tipo de cosas, de este tipo de personajes, y es que la propia sociedad lo pedía, porque la propia sociedad estaba viendo esto que vemos aquí, ¿no? Pero sin lloriqueos innecesarios, dejando al final un mensaje de la vida es dura, la vida es oscura, te pasan cosas malas, vas a perder, te vas a perder un poco tú mismo, vas a perder gente, pero tú sales de ver esta película y dices, tengo que disfrutar la vida, hay que aprovechar la vida, el tiempo de vida que tengas, lo vas a disfrutar, lo tienes que disfrutar, no te puedes rendir, no es una película para rendirse. Y ya digo, está la canción esta conocida, que es la que de alguna manera tiene esa idea, la de Nilsson, que todo el mundo identifica con la película, pero no, quédate con el otro tema musical, el de John Barry, quédate con el otro tema musical, que es el que escuchamos cuando van caminando en esa secuencia que te digo de los filetes, del cartel de los filetes, y ellos van por encima del puente. Ese es el tema. Y es, de alguna manera, desde el pesimismo, es una película de celebración de la vida, de lucha por vivir, porque a todo esto, estos son dos pícaros, durante un tiempo del relato, son dos pícaros que intentan sobrevivir incluso en las peores condiciones posibles. Pero bueno, en la trastienda de ese sistema capitalista idílico de consumo, de sociedad de consumo, donde ellos no pueden consumir, no tienen un duro, pueden robar, pueden estafar, pueden engañar, pero no pueden consumir. Y en fin, yo creo que lo dejo aquí, Ignacio, que ha sido un placer hablar de la película, que ha sido un placer ver la película, que te agradezco que me haya llevado a verla otra vez y que nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.